Buenos días, hermanos. Vamos a meditar en esta mañana acerca de lo que es el reino de Dios. Es un tema sumamente importante el que nosotros comprendamos lo que es el reino de Dios, porque han existido diferentes interpretaciones con respecto al reino de Dios, y existen muchas sobre lo que es el reino de acuerdo a Apocalipsis 21:6. Hay unas corrientes teológicas que son amilianistas, que como el nombre nos dice, habla a, que es un prefijo latino que significa no. O sea que para ellos no hay milenio, no existe milenio. Y hay otras corrientes que son premilianistas, que tienen ese prefijo pre, que quiere decir antes. Por lo tanto, aseguran que la venida de Cristo vendrá antes de que se dé lo que es el milenio. Esta es una pregunta, una interrogante que siempre han tenido desde la época de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos se acercaron al Señor a preguntarle, ¿el reino de Dios vendrá? ¿Cuándo vendrá? Y el Señor Jesucristo les responde precisamente en Lucas 17, 20, 21, que el reino no vendrá con advertencias. No dirá, helo aquí, helo allá, porque aquí el reino está entre vosotros. Jesucristo afirmaba de que el reino estaba entre vosotros. De hecho, él anunciaba que el reino se ha acercado, decía el Señor Jesucristo. En este sentido, el reino de Dios es una realidad presente, pero también es una promesa que tiene que cumplirse en el futuro con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto, cuando vino nuestro Señor, creó mucho conflicto por el hecho de que cuando Él nació, por la promesa, de acuerdo a la promesa por medio de la Virgen María, hubo un conflicto porque ya existía un rey, el rey, el rey que existía, el rey Herodes. Por lo tanto, que era un rey que no era aceptado por los judíos, básicamente fue impuesto. Y encontramos en Mateo 1, toda una genealogía para afirmarles, lo que buscaba Mateo es afirmarles que Jesucristo era el rey, era Dios. Y hace una genealogía en 1:1, donde dice que es hijo de David, hijo de Abraham. Pero también en 1:18 nos habla de su divinidad, habiendo concebido del Espíritu Santo, dice que fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces encontramos una naturaleza humana y su naturaleza divina que hemos ya analizado en días anteriores. Pero también hubo un reconocimiento por parte de los magos que vinieron del Oriente. O sea que era reconocido también por otras, otras áreas geográficas de la época. Entonces, Jesucristo inició su ministerio precisamente después de que Juan fue encarcelado. Después de que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando precisamente el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Esa es una de las funciones que nosotros como creyentes y como hijos de Dios debemos también de hacer. Pero la pregunta es, bueno, ¿por qué el Señor Jesucristo, cuando supo lo de Juan, en el lugar de alejarse precisamente de Herodes, él regresa a Galilea? Bueno, Jesucristo regresó sin temor para dejar claro que nada ni nadie podría impedir que la palabra de Dios fuera proclamada. Y eso es algo importante para nosotros, o es un ejemplo para nosotros también, de que nada ni nadie nos debe de impedir a nosotros poder proclamar la palabra de Dios. Ninguna enfermedad, ninguna circunstancia, nada nos debe detener y apartarnos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino predicando precisamente el Evangelio del Reino. El contenido del mensaje siempre fue, el tiempo se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. O sea, el tiempo se cumplió con su venida y el reino de Dios se acercó a nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo lo entendieron los israelitas?
¿Era Jesús el Mesías prometido que ellos tanto esperaban? Había llegado ese momento tan esperado que Dios restauraría el reino de Israel. Tal vez la forma en que ellos lo veían era una forma más material y no espiritual como era realmente lo que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo. Y ellos esperaban otro tipo de rey. Sin embargo, después de su muerte, a pesar de que el Señor Jesucristo había hablado del reino durante todo su ministerio, después de su muerte y su resurrección, pasó 40 días junto con los discípulos hablándoles precisamente del reino de Dios. Y eso lo vemos en Hechos 1:3. Pero siempre existía esa duda y le preguntaban, ¿restablecerás el reino de Israel en este tiempo? Igualmente más tarde Pablo proclamaba el ministerio del reino. Y esta es una pregunta que siempre hemos tenido nosotros también. Y por eso se han habido muchas discusiones. Pero cuando la Biblia habla del reino de Dios, tenemos que pensar necesariamente en dos características importantes. Primero, que tenemos que ver el reino de Dios. ¿Y quién es el rey? Es Dios. Dios es el rey nuestro, soberano, poderoso, tiene la autoridad inigualable por ser 3 veces santo. Y es el único que tiene el derecho legítimo de gobernar este mundo. Y así, ¿por qué? Porque Él ha sido su creador. El mundo y la tierra fue hecho por Él y fue hecho para Él. En segundo lugar, el otro concepto es un concepto geográfico, que el reino de Dios también se refiere al ámbito geográfico en el que Dios gobierna. En este sentido, todo cuanto existe forma parte del reino de Dios. Ahora, ¿cuáles son las características que nosotros debemos de reflejar en el reino de Dios? Bueno, busquemos, hermanos, busquen, no vamos a entrar en eso, pero busquen todo lo que Él habló en el Sermón del Monte. Ahí Él nos dejó cuáles deberían de ser las características que nosotros debemos de mostrar o hacer en el reino de Dios que estamos actualmente. En Mateo 6, 31-33, se los invito a que lo busquemos. Él nos dice y nos habla en Mateo 6, 31-33, dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es interesante porque nos habla que no nos debemos afanar. ¿Cómo estamos hoy en estos momentos difíciles? Afanados. Y es una realidad, o sea, no es que no nos podamos sentir afanados, preocupados en todas estas cosas, pero nos habla y nos dice, bueno, mire, pero ustedes son mis hijos, somos hijos de Dios. El Señor nos decía en su palabra, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos debemos de preocupar por esas cosas, porque Dios conoce todas nuestras preocupaciones antes de que nosotros se las digamos. Eso es lo que los que no conocen a Dios andan preocupados o buscándolas. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acá en Mateo? Dice que más buscad, dice primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El afán, cuando nos dice no os afanéis, es que nos está enseñando que no existe una coherencia entre nuestra fe y el estar afanados. O sea, no podemos estar afanados y decir que tenemos fe en el Señor. No podemos estar preocupados y decir que tenemos fe en el Señor. Cuando nos habla de buscar, nos habla de una acción activa a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Buscad y hallaréis. Las respuestas las tenemos en la palabra del Señor. Busquémoslas y las encontraremos. Pidémoslas al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, que nos ilumine el pensamiento para encontrar su respuesta en la palabra en estos momentos difíciles que vivimos.
primeramente nos está reflejando la prioridad que debe ser para cada uno de nosotros como cristianos. Y son dos aspectos prioritarios que debemos de buscar: el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es mantener una ética cristiana, dedicando por completo en no pensar en cosas que son materiales, sino que en las espirituales, y obedecer a Jesucristo hasta que podamos decir, así como el apóstol Pablo dijo en algún momento en Hechos, precisamente en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa, dijo el apóstol, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, decía, para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gloria de Dios. Nosotros somos realmente los que debemos de glorificar a Dios a través del Evangelio. Esa es nuestra función y por eso estamos en esta tierra. Por eso Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo, para dar testimonio de la gracia y la grandeza precisamente de Dios. Pero ese testimonio tiene que estar en justicia, paz y gozo. ¿A qué se refería con justicia? Con justicia se refería a hacer lo que los escribas, dice, no hacían. Nuestro Señor decía que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y cuál era la justicia de los fariseos? Era aprovecharse de su posición, era procurar justificar y presentar como ejemplo su conducta. Ya veíamos anteriormente que el que dice que no peca es mentiroso. Y también era una justicia que para ellos era arrogante, hipócrita y ostentosa. Eso es lo que debemos de evitar. Hermanos, tenemos un camino por delante. Tenemos una carrera que seguir. Sigamos a Cristo. Busquemos y hallaremos. Oremos, hermano. Padre Celestial, gracias por este día que tú nos das. Gracias por, Señor, estudiar tu palabra. Gracias porque tú nos cuidas, Señor. Sabemos que en ti tenemos nuestra confianza y a ti depositamos nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos. Clamamos a ti, Señor, por sanidad para mis hermanos que en este momento tienen COVID, Señor, y que están prostrados, Señor. En el nombre de Cristo, sánalos, Señor. Sánalos, Padre bendito. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén.